En otras palabras, Pedro está preocupado acerca de su santificación, no su falta de influencia política. Él escribe en 1 de Pedro 2, 11 y 12: Os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios. Esa es su estrategia. Y él está diciendo, nuestro mejor testimonio ante un mundo hostil es nuestra santificación, no nuestra influencia política colectiva. Además, la persecución no es algo para levantarse y resistirse, es un instrumento mediante el cual Dios nos bendice y nos santifica. Capítulo 3, versículos 14 y 15. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, con mansedumbre y reverencia. Y por cierto, a Pedro no le interesa lo más mínimo saber si estos forasteros y peregrinos están influyendo en el mundo de las artes y el espectáculo a medida que se extienden por el Imperio Romano. No les insta a que intenten de redimir la cultura popular, no quiere que traten de encontrar temas redentores en el drama griego. No espera que aprendan a utilizar palabras seductoras de sabiduría humana para ganarse el respeto de los principales filósofos de la época, y no les propone una estrategia para arrebatarle el poder al César y dárselo a él para que gobierne Roma como el Papa. Para decirlo sin rodeos, Pedro no es un nacionalista cristiano, no es un insurrecto. Pedro, más que nadie, entiende que el reino de Cristo no es de este mundo. No responde a una ola masiva de persecución injusta patrocinada por el gobierno tratando de hacer a los cristianos más militantes. Pedro es obviamente consciente de lo que Jesús dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis siervos lucharían. Pero mi reino no es de aquí. Y para mí esto es muy notable, viniendo de Pedro especialmente porque sabemos que Pedro, como un hombre natural, tenía una dosis de insurrección carnal en su corazón. ¿Sabes? Es el tipo que le cortó la oreja a Malco cuando los soldados vinieron a arrestar a Jesús. Pero este es un Pedro diferente ahora, con una estrategia superior. Como ya lo he dicho, el consejo de Pedro suena contraintuitivo a oídos carnales. Exhorta a estos exiliados, perseguidos, que sufran maltrato, intimidación, desprecio, a veces incluso tortura y muerte. Él les exhorta, 1 de Pedro 2, 13, 15, a someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dar al César lo que es del César. Pablo da las mismas instrucciones en Romanos 13. Estén sujetos a las autoridades gobernantes, porque no autoridad sino de parte de Dios, y las que hay han sido designadas por Dios. Esto no es tan confuso como nuestra generación lo ha hecho parecer. ¿Sabes? Cuando el César actúa dentro de la esfera en la que tiene autoridad legítima, sométete, obedece. Muestra respeto al cargo, incluso si el gobernante que lo ocupa es un desalmado como Nerón o un necio como algunos de los funcionarios del gobierno bajo el que vivimos. Ahora bien, sabemos, ¿verdad?, que Pedro se atiene firmemente al principio de que cuando hay un conflicto entre lo que es del César y lo que es de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No va a abandonar la asamblea de los santos, ni va a dejar de cantar himnos de alabanza solo porque algún funcionario del gobierno le diga que tiene que hacerlo.
Y cuando lo envían a prisión por adorar a un Dios a quien el César desprecia, Pedro continúa cantando alabanzas, incluso en la prisión. Ya no vive por la espada, ya no le está cortando la oreja al capitán de la guardia. Cuando escribe esta epístola, años después de aquella noche en el huerto en la que mandó su espada contra Malcolm, ahora la persecución de los santos ha alcanzado casi una ferocidad apocalíptica. Es peor. Él podía ver claramente lo mal que estaban las cosas para estos cristianos y para el mismo Pedro. Capítulo 4, versículo 7. El fin de todas las cosas se acerca. Entonces, ¿qué deberían hacer estos santos sufrientes? ¿Armarse para el Armagedón? ¿Organizar una marcha de protesta en la colina del Palatino o celebrar una manifestación en el foro romano? No. Pedro dice: sed pues sobrios y velad en oración. Ocupa tu mente con la verdad y dedica tu corazón a la oración. Ese es el remedio. Esa respuesta no sería muy satisfactoria para el activista evangélico promedio de hoy. Pero Pedro se había tomado muy en serio las palabras de Jesús. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os injurien y persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros mintiendo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestro galardón en el cielo es grande. Y Pedro quiere recordar a estos santos dispersos esta importante bienaventuranza. Él resume el mensaje en nuestro pasaje, así que ahora quiero examinar esto punto por punto. Veo 5 imperativos declarados o implícitos en estos 8 versículos y quiero señalárselos. 5 simples imperativos. El primero es este: prepárate. Prepárate. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Contrariamente a gran parte de la experiencia evangélica americana, tenemos a pensar que la persecución es algo anormal, pero no lo es. Es lo que los cristianos normalmente siempre han experimentado. Es lo normal mientras vivamos en este mundo como extranjeros y forasteros. Somos ciudadanos del cielo, somos esclavos de Cristo y nada de eso encaja perfectamente en la jerarquía del orden social de la tierra. No se supone que deba ser así. De nuevo, Pablo le dijo a Timoteo: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Incluso en nuestra generación, 2 milenios después de que Pedro escribiera esto, la trayectoria de la constante decadencia espiritual de este mundo sigue el patrón que Pablo nos esboza en Romanos 1. Es un descenso hacia una depravación cada vez más y más profunda. Y amigos, se va a empeorar. Si estás preparados en absoluto, saben que ustedes deben ser capaces de ver los signos que sugieren la persecución a los cristianos va a intensificarse. Contando las estadísticas en todo el mundo, la persecución en contra de los cristianos es ahora mismo peor que nunca. ¿Sabías que solo en el siglo XX murieron más cristianos por su fe que en todos los 19 siglos anteriores juntos? Eso es un hecho. Todd Johnson, profesor de Cristianismo Global y Misión en el Seminario Teológico Gordon Conwell, dice: más de 70 millones de cristianos han sido martirizados en los 2 últimos milenios, más de la mitad de los cuales murieron en el siglo XX bajo regímenes fascistas y comunistas. También se calcula que entre 2001 y 2010 fueron asesinados 1 millón de cristianos y unos 900.000 de 2011 a 2020. Se está empeorando y vivimos en una protección aquí en Norteamérica, donde la amenaza de morir por nuestra fe no parece tan inminente mientras ignoramos lo que ocurre en todo el mundo. Pero
cristianos están siendo asesinados cada día por miles en Nigeria y en la República Democrática del Congo. Miles de cristianos están siendo asesinados por su fe. No oímos hablar de ello en los principales medios de comunicación, pero búscalo en Google y verás docenas de noticias sobre la naturaleza. La pasada Navidad, esta Navidad anterior, 100 creyentes fueron asesinados en Nigeria porque se negaron a retratarse de su fe. Eso fue en Navidad. En aquel momento escribí un tweet, una noticia al respecto del New York Post, y el artículo comenzaba con esta frase, cita: una masacre interminable de cristianos matando por deporte está ocurriendo en Nigeria, pero el mundo parece hacer oídos sordos al asunto. Es un estado triste de cosas cuando el New York Post es más consciente de la matanza masiva de cristianos que la mayoría de las iglesias de Estados Unidos. Pero ese es el estado actual del desprecio que es de este mundo por Cristo. Y a pesar de todas las estrategias inteligentes de las mega iglesias americanas por un lado y de las activistas políticos evangélicos por el otro lado, el desprecio de este mundo por Cristo está empeorando rápidamente, no mejorando. Y las escrituras nos dan todas las razones para pensar que continuará en esa línea. Ahora, si tú eres un postmilenialista, probablemente dirás que eso suena como pesimismo escatológico, pero no lo es. Creemos absolutamente que la verdad triunfa, es el tema de nuestra conferencia. La verdad triunfa no por la sabiduría de este mundo, ni por las intrigas políticas y la influencia social de los mortales. Y de hecho, justo después de decir, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, el apóstol Pablo añade esto: los malvados y los impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Puedes llamarlo pesimismo, y así sonará a los que se apoyan en caballos y confían en carros, a los que piensan que grandes ejércitos de personas que ejercen el poder político son necesarios para que triunfe la verdad, para cualquiera que piense que la justicia viene por la ley. Si alguna de esas ideas son la clave de tu estrategia para ganar el mundo, grandes partes de la escatología bíblica sonarán pesimistas, pero como he dicho más de una vez, no soy un pesimista, soy un calvinista. Greta Thunberg es pesimista. Yo no lo soy. Los calvinistas no pueden ser pesimistas porque sabemos que Dios es soberano. Él siempre tiene el control. Él siempre hace que todas las cosas obren para bien y su verdad triunfará en su debido tiempo. Es una certeza. La inerrante e infalible palabra de Dios lo dice. No hay lugar para el pesimismo. Ahora, para que quede claro, estoy totalmente entusiasta a favor de votar por leyes y, en la medida posible, elegir candidatos con valores que reflejen la influencia de principios bíblicos. Candidatos así parece que no existen, pero no estoy a favor de pensar que esa es la estrategia clave mediante la cual podemos remediar lo que está mal en la sociedad humana. Si la justicia viene por la ley, entonces Cristo murió por nada. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. La verdad triunfa, pero no porque los cristianos gasten todos sus recursos y energías en elegir a los candidatos políticos adecuados. La verdad triunfa porque Cristo es Señor. Y aquel que es llamado fiel y verdadero derribará a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él logrará esa victoria con la espada de dos filos que sale de su boca, no por un apoderado que se sienta en el despacho oval. Lo que es decir, en esta época de agitación política, con un exceso de celo precedente de todos los rincones del reino del César, los evangélicos del siglo XXI tenemos que ajustar nuestras expectativas. Tenemos que oponernos a los vientos de la cultura mientras la sociedad se precipita hacia los juicios que Pablo escribe en Romanos 1. Pero
Las estrategias terrenales diseñadas para desviar el odio de este mundo hacia Jesús son una esperanza vana. Tú no mejoras la eficacia de nuestro testimonio ni la eficacia del Evangelio vistiendo a la iglesia a la última moda o cultivando una obsesión por el prestigio académico o haciendo campaña para conseguir influencia política o fingiendo que somos parangones de la cultura ni utilizando ninguna otra estrategia para ganarse el favor o buscar la amistad del mundo. La amistad con Dios es enemistad con Dios. La persecución es inevitable si buscamos vivir vidas piadosas en una cultura impía. No os maravilléis, hermanos míos, si el mundo os aborrece. Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los odia. Acordaos de la palabra que les dije, el esclavo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Eso es Juan 15, versículos 18 al 20. Y volviendo a nuestro texto, no se sorprendan como si os ocurriera algo extraño. La persecución es inevitable. Prepárate. Imperativo número 2. Gózate. Versículos 13 y 14. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. De nuevo, este es un consejo contraintuitivo. Cuando te persigan, gózate. Pero Pedro solo está repitiendo aquí lo que había escuchado predicar a Jesús. Lucas 6, 22, 23. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Uno de los grandes derechos de todo cristiano es que hereda la capacidad de gozarse en todo tiempo. En Colosenses 1:24, Pablo dice, me gozo en mis padecimientos por vosotros y lleno en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Este versículo suele leerse erróneamente y también traducirse erróneamente. Algunas versiones en inglés tienen a Pablo diciendo, estoy llenando lo que falta de las aflicciones de Cristo, como si estuviera añadiendo algo al sacrificio único que Cristo hizo, pero ese no es el punto. Nada en absoluto faltaba en las aflicciones de Cristo que Pablo o cualquier otra persona necesitara compensar. Léelo cuidadosamente. Aquí está la Legacy Standard. De nuevo, yo lleno lo que falta de las aflicciones de Cristo en mi carne. En otras palabras, al sufrir por el bien de la iglesia y en el nombre de Cristo, Pablo estaba entrando más plenamente en la comunión de los padecimientos de Cristo, siendo conformado a su muerte. Es algo que a Pedro le falta, no a Cristo, y esa es una razón para regocijarnos y alegrarnos cuando somos perseguidos. Nada es más semejante a Cristo y nada hace más para conformarnos a la semejanza de Cristo que el sufrimiento, y lo hacemos con acción de gracias. Eso es precisamente lo que Pedro tiene en mente ahí mismo en el texto, cuando dice que debemos alegrarnos y regocijarnos cuando nos persiguen. Estamos teniendo comunión o compartiendo los sufrimientos de Cristo. Y además, Pedro dice, esa alegría se multiplicará por lo infinito en la revelación de la gloria de Cristo. Y el conocimiento de que esto es lo que nos depara en el futuro debería bastar para alegrar a cualquier cristiano. Francamente, esto es precisamente lo que me impide ser pesimista. Aquí otra razón para gozarse, versículo 14, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Así que si sois insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Es en realidad una muestra del favor de Dios. Así que prepárate,
gózate. Aquí hay un tercer imperativo en nuestro texto, sé firme. Versículos 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora, tengo que abreviar estos tres últimos puntos para no extenderme demasiado, pero este es vital para el argumento de Pedro. De nuevo, la forma en que quiere que transmitan su mensaje al mundo no es mediante marchas y manifestaciones u otras herramientas comunes de protesta y activismo político, sino que quiere que respondan al desprecio del mundo exhibiendo su santificación. Está bien, está más que bien, es una bendición divinamente otorgada sufrir como cristiano por amor a Cristo, sufrir en el nombre de Cristo y para su honor y gloria. Francamente, no hay privilegio más alto que sufrir como cristiano. Este es el verdadero triunfo, glorificar a Dios en este nombre. En otras palabras, gracias a Dios que llevas el nombre de Cristo. Si las personas te causan sufrimiento porque eres un cristiano, gózate porque tienes ese nombre. Así que estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tu sufrimiento tampoco es en vano. Glorifica a Dios por ello. Así que sigue la lógica de estos imperativos. Prepárate, gózate, sé firme. Cuarto, sé humilde. La persecución no es solo una bendición, es también una herramienta mediante la cual Dios prueba, purifica y fortalece a la iglesia. Y eso es lo que Pedro quiere decir con la palabra juicio en el versículo 17. Lo que él tiene en mente podría implicar una medida de disciplina paternal, pero no implica un juicio. Lo que tiene en mente puede implicar una medida de disciplina paternal, pero no implica un indicio de condenación. Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Sin embargo, es necesario probar, fortalecer, incluso corregir a la iglesia. Y a la iglesia se refiere Pablo cuando habla de la casa de Dios. Por tanto, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora, ¿qué significa esto? Que con dificultad se salva el justo. ¿Entiende esto? Él no está sugiriendo que a Dios le cueste salvarnos, aunque con toda franqueza, al escudriñar en mi propio corazón, tengo que confesar que no siempre he hecho que sea una tarea fácil para el Espíritu de Dios conformarme a la semejanza de Cristo. Pero eso no es lo que Pedro está diciendo aquí. Él está diciendo que si la verdad es dura para los redimidos, si honrar a Cristo y seguirlo siempre implica tomar una cruz y sufrimiento, si siempre somete a los cristianos a persecuciones, angustias, penalidades, incluso la muerte a manos de los malvados, ¿cuánto más severo será el juicio final para el impío y el pecador? Y cuando consideras todo esto, ¿qué te provoca? Te provoca ser humilde y sobrio y celoso por la salvación de los perdidos. Es bastante humillante darse cuenta de que incluso para las personas redimidas, en la escala de lo que realmente merecemos, la persecución no es realmente una injusticia cósmica, pero es una herramienta que Dios usa providencialmente para nuestra santificación. Es literalmente un medio por el que nos lleva a un triunfo eterno y una gloria eterna que francamente no merecemos. Y Pedro subrayará este principio en el capítulo 5, versículo 5, cuando dice, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Revestíos de humildad. Me encanta este principio. Sin duda está pensando en cuando Cristo se ciñó una toalla y lavó los pies de Pedro. Ese era Cristo en vísperas de su muerte, afrontando la persecución con humildad.
Ese es nuestro ejemplo. Así que prepárate, gózate, sé firme, sé humilde. Y ahora, quinto y último, sé fiel. Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Usted sirve a un Dios fiel. Así que sé fiel en hacer el bien. Eso necesita muy poca exposición. De todos modos, nada de lo que yo diga puede mejorar lo que John MacArthur dijo ayer, de cualquier manera. Así que solo lo voy a dejar así. Sed fieles. Como dijo Jesús a la iglesia de Esmirna, el diablo va a meter a algunos de ustedes en la prisión para que sean probados y tendrán tribulación durante 10 días. Sean fieles hasta la muerte y les daré la corona de vida. Sean fieles, hermanos. Permítame decir otra cosa aquí para terminar. No hay nada elegante o impresionante en sufrir en la persecución. Incluso si sigues estos 5 imperativos, no ganarás muchos elogios. Pablo sufrió tanto que nadie, salvo Lucas, quiso volver a relacionarse con él. De hecho, el sufrimiento mismo es un poderoso recordatorio de que nunca debemos considerar la fe cristiana puramente o incluso predominantemente como un asunto académico. No solamente como un asunto académico. Desde el final de la era puritana, la búsqueda por la respetabilidad académica y el ansia ilícita de honores académicos y estatus intelectual ha socavado la fe y debilitado el testimonio de la iglesia. Por otra parte, la persecución, si es bien recibida, es una afirmación poderosa y práctica y un testimonio incontestable al mundo de que nuestra fe es real, que el Evangelio es verdadero y la gloria del cielo triunfará finalmente sobre todos los males de este mundo. Que Dios nos dé la gracia para ya no vivir en la carne para los deseos de los hombres, sino para la voluntad de Dios. Oremos. Padre, confesamos que nuestro instinto natural es contrario a cualquier principio que hay en este pasaje. Danos gracia para responder a la contienda de este mundo con gracia, con firmeza y con humildad, y danos sabiduría para ver y abrazar con todo nuestro corazón la realidad de que realmente es una bendición sufrir por el nombre de Cristo, que vivamos por ese nombre, que te glorifiquemos a ti en ese nombre y que vivamos vidas que realmente honren ese nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén.